Acuario. Vamos a tener esta energía vibrante exactamente en 8 días. Es muy poco tiempo cuando se empiezan a sacudir las aguas acuarianas de nuestra vida. La rebeldía, la imprevisibilidad, las cosas que no sabemos de dónde vienen, cómo se van a dar y quizás una palabra que califica mucho el sentido o el tejido humano por esta época, pues es justamente los puntos estratégicos de irritabilidad, rebeldía y quizás lo imprevisto. De todo esto nos habla una luna llena, sobre todo cuando se da en este signo que es tan volcánico, en este signo que es como tan exigente también, y todos sabemos que ese punto o todo lo que pase en el signo de Acuario, pues su función es sacudir. Su función es sacudir, su función es llevarlo como a otro nivel, su función es prácticamente mostrarnos que a veces los imprevistos tienen un gran orden en el fondo. Claro, cuando nosotros vivimos una situación de imprevisto, cuando pasa algo en nuestra vida que nosotros no esperábamos que ocurriera, imprevistos, o sencillamente las energías o las situaciones de imprevisibilidad a las cuales nosotros día con día estamos expuestos. Yo creo que esa es una gran energía que por esta época tiene mucho renombre, tiene como mucho auge y pues no en vano tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viviendo justamente en los próximos 8 días. ¿Qué pasa de hoy en 8 días? El próximo miércoles, día 29 de julio. No solamente estamos cerrando el mes de julio, sino que también nos vamos a aperturar a la luna llena del 2026 más intensa. Yo estaba mirando los tránsitos, estaba mirando todos los aspectos que acompañan esta luna llena y dije, hay que adelantarse. Tenía presupuestado, tenía en mente y en la agenda hacer este live de la luna llena para el lunes o quizás para el día martes de la próxima semana. Pero atendiendo a la urgencia y atendiendo a la alerta y atendiendo a los aspectos, me parece muy prudente que 8 días antes de la luna llena tengamos la oportunidad de reunirnos para hablar justamente de todos los matices y del tapete, del tamiz principal que trae esta lunación. Nos sacude de manera colectiva. Acuario no es un signo fácil y Leo tampoco. O sea, realmente es un eje complementario donde todo lo que toque Acuario obligatoriamente sacude. El tema es que ahorita hay demasiados motivos astrológicos y una posición que nos invita a resolver a través de la imprevisibilidad. Y quiero explicar un poquito dentro de nuestra psique, dentro de nuestro entender, cómo nosotros los seres humanos podemos dar respuesta o cómo podemos quizás atender situaciones en nuestra vida y responderlas al tiempo. Imagínate tener un imprevisto y al mismo tiempo que la vida nos coloque en una situación eh, de accionar ya, de tomar una decisión ya o quizás de poderlo solucionar en tiempo real. Claro, la estructura egoica y la forma de pensar horizontal que nosotros tenemos acerca de la vida y acerca del mundo, pues es un gran desafío. Entonces, esta luna llena que se aproxima, luna llena en Acuario, en el grado 6, obviamente vamos a ver todos los matices, vamos a ver todos los detalles y si me da la oportunidad, vamos a verlo signo a signo, cuál es el impacto que va a tener esta lunación para cada uno de nosotros, tomando como referencia por lo menos el ascendente, que digamos que el ascendente es el que más tiende a marcar las experiencias del yo de manera general. Hay mucho que hablar de esta luna, hay mucho que mencionar. Yo creo que de por sí la luna llena es muy movida. De por sí las lunas llenas tienen un principio cuyo final es revelar, ¿no? Van mostrando algo y van mostrando áreas de nuestra vida que por lo general nosotros no creíamos o no pensábamos que iban a pasar o que iban a estar allí. El tema con este punto de las lunas llenas, porque lunas llenas tenemos todos los meses, eso pasa cada mes, tenemos una luna llena. El tema con este es que justo se da, ahora ustedes van a ver semejante exactitud astrológica, justo se va a dar a 6 grados, 6 grados de Leo, 6 grados de Acuario, que es una zona que de por sí ya está caliente, es una zona que ya está hirviendo. Plutón se encuentra ahí en Acuario a esos grados y Júpiter se encuentra en Leo justo a esos grados.
Es como si el universo, mencionaba en live anteriores, es como si el universo cada vez fuera más preciso. Es como si en esta nueva era o en este nuevo mundo, en esta nueva forma de ver la vida, el universo fuera cada vez como más exacto, ¿no? Antes eran corridas las lunas llenas quizás se demoraba uno más interpretando de pronto de qué vendrá esta luna llena, qué nos mostrará. Ahora no, ahora está muy marcado, ahora está incluso en los mismos grados que se van a dar. Claro, entonces no podemos leer esta luna llena como si fuera solamente el sol y la luna en oposición. No podemos leerlo con esa magnitud, sino que además hay que leerlo con todo lo que significa y con todo lo que está mostrándonos esta energía tan eléctrica además, tan de ya para allá. Es muy normal, debemos ser muy cuidadosos en esta época de nuestro sistema nervioso, porque esta luna llena en Acuario lo primero que viene a sacudir son las fibras del sistema nervioso. Y esto es una energía colectiva. ¿A qué voy con esto? Que el cuerpo lo percibe, el cuerpo, los sentidos, la piel, la forma de hablar, la forma de conectarnos en el mundo, la forma de relacionarnos. Es como cuando hace demasiado sol y sale una alerta, tenemos un sol a tales grados o tenemos este ambiente o este es el clima astrológico en contaminación. Por ejemplo, en otros países, en México hay momentos donde dan una noticia para decir que el clima está demasiado fuerte, que por favor no salgan, o lo mismo pasa en la Florida. Bueno, pues estas alertas acerca del tiempo o estas alertas acerca de los huracanes o estas alertas que se pueden dar en distintos lugares del planeta acerca del clima, pues el clima astral y la palabra del clima astral tiene mucho que ver con nuestro cuerpo astral. Afortunadamente ya estamos a una altura de la vida donde todos sabemos que no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que además tenemos la capacidad de proyectar desde nuestra psique un cuerpo astral. ¿Sí? El cuerpo astral no es el espíritu, el cuerpo astral es una proyección de nuestra psique, funciona, le ayuda al cerebro también a múltiples actividades que en el cotidiano vivir nosotros necesitamos para desarrollarnos en este planeta, como la altura, como el ancho, como el fondo. Entonces el cuerpo astral no es un tema de energías solamente espirituales, o no, el cuerpo astral es necesario. El cuerpo astral es lo que permite que el cerebro pueda entender el mundo como lo entiende, ¿sí? Que podamos tener el sentido de la ubicación. Claro, esas características se las atribuimos a nuestro cerebro. Ah, el cerebro es el que hace todo esto. Y sí, pero ¿por qué lo hace el cerebro? Porque tiene la capacidad de proyectarse en el astral y por eso ubica a la materia en un sentido de espacio, ancho, fondo, etcétera. Por eso es que el cerebro puede hacer una cantidad de ejercicios y una cantidad de procesos que nosotros de manera normal vemos como por defecto, ¿no? Como que estoy vivo y pues eso se da. Pero tiene un fondo. De ahí viene el clima astral, el cuerpo astral, que no es otra cosa más que la proyección de nuestra propia energía a través de los estados de la vigilia. Es decir, que nosotros somos uno con nuestro cerebro cuando estamos en el día, operantes, vivos, despiertos, se supone conscientes, y cuando estamos de noche, dormidos a través del sueño, pues también tenemos un proceso energético donde la materia requiere de una u otra manera un anclaje y una ubicación. Bueno, cuando tocamos estas líneas y las empezamos a concatenar con la luna llena, una luna tan intensa que se da en el signo Acuario, porque Acuario es un signo intenso, y ahora por esta época está mucho más explosivo, mucho más volcánico, con el mismo sentido de lo que está pasando con Plutón, ¿no? Pues se nos vuelve todo un tema, se nos vuelve todo un desafío también empezar a referenciar más allá de lo que nos viene a traer, que nos viene a mostrar esta lunación. Yo creo que de las lunas, les decía anteriormente, de las lunas más importantes que vamos a celebrar en el 2026, indiscutiblemente esta se roba todo el protagonismo. Digamos que esta es la que para mí tiene la máxima parada, para mí tiene la máxima fortaleza, se va a dar de hoy en 8 días, pero me parece prudente que la podamos analizar, que la podamos estudiar entre todos para entender y que sea más fácil y más, digamos, tengamos una línea un poco más de apalancamiento a través de lo que ofrece esta lunación. Sean ustedes bienvenidos, como es todos los lunes de costumbre, todos los martes, todos los miércoles. Bienvenidos a estos espacios donde hablamos de astrología viva y donde afortunadamente tenemos la oportunidad
de compartir e intercambiar ideas a través del campo visual, donde ustedes pueden tener, me pueden ver y obviamente escuchar, y donde afortunadamente yo los puedo leer para tener esta interacción y ir un poco más allá, ¿no? De cómo se va a ir integrando. Ustedes dirán, algunos, pero hoy es miércoles y la luna llena se va a dar el próximo miércoles de hoy en 8 días. Sí, ¿por qué el espacio? Para que tengamos estos 8 días de reflexionar acerca de lo que vayamos a hablar, porque la luna se forma el día miércoles 29 de julio, pero no quiere decir que hasta ese día se vayan a ocurrir cosas o hasta ese día nosotros vayamos a comprender un poquito más. No, por el contrario, muchas veces cuando estas lunas se están formando días antes, es donde con mayor precisión nosotros vamos a encontrar este apartado. Aprovecho para saludarlos. Un abrazo a todos los de YouTube, a todos los de Instagram. Bienvenidos a este programa, Luna Llena en Acuario, a todos también los que están en TikTok, los que están aquí en Facebook, como es usual. Y vamos, me voy a permitir compartir el mandala, que siento que desde ahí vamos a tener unos grandes insights también que podemos referenciar. Creo que desde acá y de esta manera pues lo vamos a tener para todos, que se pueda visualizar, que se pueda visualizar, que se pueda tener en este caso el mandala. Creo que ahí está. Bueno, amigos, chilenos, argentinos, españoles, gente de Chile, gente de Argentina, gente de México, Panamá, Colombia, Florida, de todos los lugares, incluso hasta de Australia, de China, Japón, hay algunos que se conectan también. De todos, bienvenidos a semejante tema, porque esto es un semejante tema. Entonces, hoy miércoles quise despertarlos con luna, calculen ustedes, luna llena en Acuario. Luna llena en Acuario para cada uno de los signos, pero claramente necesitamos ir al fondo y colocar como el tapiz y colocar como de qué se trata, de qué nos viene a hablar. Y esto está bomba, es una luna llena bomba. Para mí, califico esta luna como, como la luna más impactante, más eléctrica y más explosiva del 2026. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es. No quiero decir que sea la mejor, tampoco quiero decir que sea la peor, pero dentro de las características astrológicas que pudiéramos calificar por las orbes y por las conjunciones y los planetas involucrados implícitos en esta lunación que vamos a tener de hoy en 8 días, exactamente miércoles 29 de julio, pues es válido precisar que es una de las lunas más potentes, más explosivas y quizás la luna, porque si se fijan es la luna, la última luna llena que va a dar apertura a los eclipses que tendremos el 12 de agosto y el 27 de agosto. Así las cosas, tomando el 29 de julio, esta es la luna que empieza a caldear, es la luna que empieza a calentar las brasas del universo, donde también Urano se alinea junto con Plutón para tener una gran sorpresa y las grandes sorpresas que podamos tener a nivel colectivo, pero sobre todo súper disruptivas. Todo este arsenal y toda esta capacidad volcánica cuando tenemos en una luna llena, pues es la gran oportunidad de una sola cosa, señores, una sola cosa. Y lo que busca esta luna llena es que saquemos dentro de nosotros lo que ni siquiera nosotros sabemos que existe. Eso es clave. La temática y el título de esta luna llena es esa. La única manera que el universo encuentra para sacudirnos, sacarnos de nuestra zona de confort y sacar verdaderamente este ejemplar al que nosotros cotidianamente llamamos el guerrero que llevamos por dentro, pues eso única y exclusivamente sale a través de las mejores batallas y de las mejores imprevisibilidades que el mundo puede llegar a ofrecer. Devuélvanse ustedes, cada uno de ustedes devuélvanse al pasado y miren cuándo han sido más fuertes en sus vidas, cuándo han tenido la capacidad de sacar la fortaleza, cuándo es en los momentos donde ustedes han podido transformarse y verdaderamente decir, sí, lo logré, esto lo pude hacer. Eso no fue en cine, eso no fue tomando piña colada en Cancún, no.
Eso fue a través de procesos difíciles, disruptivos, complejos, a través de eventos inesperados donde tú dices, ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo me voy a mover a través de estas situaciones? Obvio, rompe la simbiosis y rompe la cotidianidad en la que nosotros venimos manejándonos y eso nos obliga. Quizás es la uña que se mete en la fruta para poder quitar y abrir y sacar el gusano. Y ese gusano que llevamos dentro no es otra cosa más que la capacidad de poder atender las adversidades que la vida ofrece. Es como si la biología, a través de esta luna llena, estuviera metamorfoseándonos a cada uno de nosotros. Y claro, esto mueve la butaca y mueve las zonas fijas y las zonas estructuradas que teníamos en nuestra vida. No es una luna llena cualquiera. Acuario se encarga de revolcarnos y devolvernos hasta el ponqué de la primera comunión. Entonces aquí es donde necesitamos estar focus. Necesitamos estar focus y necesitamos darle esa dirección también a la vida e ir un poco más allá para comprender de qué es que se trata esto, cómo es que lo vamos a atender. ¿Mm? Bueno, esto está intenso porque claro, es una, me dicen Javier, pero con todo eso que tú hablas y con esa introducción que estás diciendo, entonces no es una luna fácil. Claro, no es una luna fácil, no es una luna que viene a acariciar, no es una luna que viene a esto, no. Viene muy eléctrica, ¿no? Es una luna como muy cargada. Empecemos a darle forma a esto. Miremos primero, ¿qué se necesita para que haya una luna llena? Primero empecemos por ahí para agarrarlo desde la raíz, desde la base, y luego lo vamos surfeando hacia la parte superior de cada signo. ¿Qué se necesita que haya una luna llena? Obligatoriamente que el sol se ubique en un punto estratégico y la luna justo al frente. De esta manera voy a trazar esta línea negra donde podemos apreciar que evidentemente el próximo miércoles vamos a tener el sol en el grado 6 de Leo, aquí está el sol, y tendremos la luna en el grado 6 de Acuario. Esto pasa cada mes. No se alarmen que esto pasa cada mes. Cada mes tenemos luna llena. O sea, partamos desde ahí. Tampoco hay que llevarlo a otra cosa. ¿Qué hace que esto sea muy fulminante? ¿Qué es lo que hace que esto sea exagerado? Posiblemente la introducción que di al principio para algunos de ustedes sea exagerado. Claro. Y de eso se trata, porque es exagerado. ¿De dónde se saca lo exagerado? Observemos cómo el Sol se ubica a 6 grados de Leo y justo al grado 6 de Leo está el planeta de la exageración. Entonces no es que yo quiera ser exagerado, es que estoy traduciendo el compás y estoy traduciendo eh, el acompañamiento que hace el Sol con Júpiter. ¿Ustedes saben qué es el Sol con Júpiter en conjunción en Leo? ¿En una luna llena con Acuario? Eso es exagerado. Claro, porque es el planeta de la exageración. Júpiter, todo lo que pasa por Júpiter, Júpiter lo amplía, lo agranda, ¿sí? Esa es la función de Júpiter, agrandar, exagerar, expandir demasiado, mucho. La palabra mucho es super Júpiter, mucho peso, mucha cosa, mucho de lo mismo, ¿sí? Abundancia, y la abundancia pues es exagerada, hay mucha comida, un buffet, demasiada comida. Demasiado peso, una persona que pesa 280 kilos, demasiado peso. Es muy grande, es muy abundante. Todo eso es Júpiter, la grandeza, todos estos detalles. Entonces, obviamente no podemos ignorar a Júpiter y hablar de que el Sol está a 6 grados de Leo y está formando una luna llena como si Júpiter no estuviera. Claramente hay que darle la interpretación jupiterina y automáticamente viene un foco, es como si se abriera un panorama mucho más amplio de lo cotidiano. Esto por un lado. Ahora, toda esta exageración luminosa, porque cabe aclarar que es el Sol, cabe aclarar que el Sol además está en Leo, y ustedes saben que cuando el Sol llega a Leo, el empoderamiento del brillo es aún mucho más exaltado que cuando está en cualquier otro signo. El Sol prácticamente está en su dignidad, está en su domicilio, es regente de Leo. Entonces es como más con más y un poquito de más, si lo vemos desde allí. Este tema, todo este tema y toda esta energía golpea, ¿sí? Y trae toda esa energía solar y todo ese brillo y toda esa exageración jupiterina, la proyecta sobre la luna, que está aquí abajo, a 6 grados de Acuario.
Entonces la luna recibe toda esa energía que podamos recibir, toda esa energía que pueda tener desde el sol volcánica, pero al mismo tiempo la luna está en Acuario, que Acuario no es un signo fácil. Acuario es un signo que tiene mucho que ver con la rebeldía, tiene que ver con lo disruptivo y tiene que ver con las cosas que a veces se dan de ya para allá sin darle mucho matiz. Entonces Acuario tiene como esa energía explosiva, Acuario tiene esa energía de el rebelde del zodiaco, o sea, es una luna que está recibiendo ese impacto. Por si fuera poco, para completar la cereza del pastel, pues la luna no está sola. Fíjense que la luna está aquí, muy cerca de Plutón, a 4 grados. Entonces, esta luna llena pasa a ser supremamente potente en el sistema nervioso de cada uno de nosotros, porque Acuario tiene que ver con el cielo. Pero hay dos formas de ver el cielo en la vida. Hay dos maneras de ver el cielo. Podemos ver el cielo con los ojos egoicos y mirar hacia arriba, hacia la calle, y ver el cielo que es un gran tapete, de lado a lado, una gran alfombra de color azul. Y eso es lo que nosotros conocemos como cielo, como raza humana. Esa es una manera interpretativa. Está para todos. Las nubes, el cielo es azul. Acuario es el cielo. Acuario tiene mucho que ver con lo que nos cobija a todos y que todos podemos ver independientemente de en qué lugar del planeta estemos. De otra parte, cada uno de nosotros tenemos un cielo, es decir, una parte superior. Cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar. Cada uno de nosotros tenemos aquí en nuestro cielo, en nuestra cabeza, cómo interpretamos y cómo vemos la vida. Entonces, tratándose de semejante luna llena, pues viene a remover todos estos esquemas de pensamientos y estructuras y además saca de una manera exagerada, plutónica y volcánica eventos y acontecimientos que puedan emerger a través de los miedos, Plutón, de lo más profundo, porque con Plutón queremos escondernos, con Plutón son aquellos temas ocultos y llega esta luna llena a mostrar y a darle como ese brillo, a darle esa exageración y a relucir y a revelarse frente a los miedos más grandes que podamos tener en nuestro cielo. ¡Qué gran momento! Claro, profundo al mismo tiempo, movilizador, ni se diga, con Plutón, con Júpiter, luna llena, Acuario. Para mí, califico que esta es la luna llena más intensa del 2026. ¿Mm? Los leo. Profe, hola, saludos desde Medellín, soy Piscis, ascendente en Aries. Wow, al fin llego a un live. Bienvenida. Buen día. No, no hemos hablado de Géminis. Buenos días desde Tenerife, imagínate. Desde Tenerife están por acá. Para Libra, gracias Javier, saludos desde España, un abrazo también para ti, buenos días, saludos. De las peores batallas logramos las mejores victorias. Sí, ahí estamos. Me encanta, dicen por aquí, soy de Argentina, ascendente en Acuario. Se siente la luna llena, yo lo estoy viviendo luego de la clase magistral de ayer. Hoy sí, ayer tuvimos una clase bella, linda. Todos los martes tenemos clase en la noche hablando de astrología y creo que estas clases de astrología viva pues nos ponen vivos, nos recuerdan que estamos vivos, nos recuerdan que estamos vivos, nos recuerdan que la energía está ahí. Bueno, aquí en TikTok dice ascendente en Acuario, buenos días, soy de signo Leo, saludos desde Canadá, buenos días. Dicen por acá también en TikTok, sí. ¿Cómo afecta si esta luna llega a la casa 5? Vamos a mirar signo a signo, esas preguntas que ustedes me están haciendo de cómo se va a dar y cómo se va a estar mostrando esta lunación para cada uno, lo vamos a estar interpretando y lo vamos a ver para cada signo del zodiaco. Digamos que esta es la idea, ¿no? Podernos reunir para mirar esto. La luna llena es el próximo miércoles, no es hoy, es el próximo miércoles, o sea, el día 29 de julio. Solo que, dadas las circunstancias de semejante acompañamiento astrológico y lo que me falta todavía por explicar, pues yo quise hacerlo 8 días antes para que vayamos entrando en calor, para que nos vayamos sirviendo un poquito lo que nos corresponde, ¿no? Hola, buen día, ascendente en Acuario y luna en Escorpio. Buenos días, desde Ciudad de México, dice por acá.
Ascendente en Escorpio, Agustina, desde Argentina, mi luna Acuario, grado 13. ¿Quiénes de ustedes ya pueden estar sintiendo esto? La mayoría de signos Acuario, la mayoría de signos soles ascendentes en Géminis, la mayoría también de Leo, el piso se está moviendo. O sea, esta es una luna llena bastante eléctrica, bastante fría, fría con un toque de explosividad. Y esto traducido en la idea o en el cotidiano, esto traducido de manera psicológica, pues obviamente que nos conecta mucho con el contenido mental y con el contenido emocional. Ahora, el acompañamiento o uno de los acompañamientos que también trae esta luna llena, pues tiene que ver justo con este pedacito que es Urano. Urano también va a estar haciendo dos aspectos a la luna llena que vamos a tener. Ahí está Urano, lo estoy marcando en rojo. Hay dos aspectos. De una parte, Urano se encarga de hacer un sextil hacia el Sol y de otra parte, Urano se encarga de hacer un trígono, en este caso hacia la Luna. Entonces, el planeta dispositor de la luna llena que vamos a tener en Acuario, evidentemente es Urano. Y Urano anda de lo más eléctrico y de lo más campante en el signo de Géminis. Estos aspectos que va formando Urano hacia el Sol y hacia la Luna son aspectos que nos llevan a tener una movilización distinta, novedosa, con unas ideas de ya para allá. Obligatoriamente para que nosotros los seres humanos podamos desarrollar la genialidad, para que podamos desarrollar una simbiosis distinta, para que podamos ver el mundo con Urano en Géminis distinto, obligatoriamente se tiene que dar una luna llena en Acuario, donde el eje de la comodidad o el eje del pensamiento de lo que soy o creo ser se vea en peligro, porque viene la palabra peligro. Todo lo que toque a Plutón es peligroso. Por eso Plutón rige las partes de peligro. Cuando tú ves una señal que dice peligro, eso es una señal plutónica. Peligro, cuando no exceda su velocidad. Peligro, peligro, barranco. Peligro es un laboratorio. Entonces, en un laboratorio, fíjense esto que los laboratorios están regidos por Plutón. En un laboratorio, peligro, porque tienes que saber qué vas a mezclar. A lo mejor si mezclas una sustancia con otra, explota el laboratorio. Entonces, peligro. Quizás esta palabra de peligro la hemos venido asociando de manera psicológica con algo malo, peligro, malo. Pero realmente Plutón es el que nos dice peligro, contaminación, peligro, desechos, ¿sí? Inflamables. Entonces, esto traducido a la psique de nosotros, como está involucrado planetas tan exagerados como lo es Júpiter, tan peligrosos como lo es Plutón, tan disruptivos y tan de ya para allá uranianos, porque prácticamente la función que tiene en este momento Urano desde Géminis en relación a la luna llena, pues no es otra cosa más que el rayo inesperado o la situación inesperada, entendamos este concepto de rayo inesperado, algo inesperado sobre el terreno fijo o el terreno inamovible o sobre la piedra estática, sobre lo que muchos de nosotros creemos que es fijo y que me puedo sostener. Entonces es muy normal que muchos de nosotros, independientemente de qué signo seamos, pues esto nos esté llegando por algún lugar, bien sea de pareja, bien sea de salud, bien sea de familia, bien sea de algún trámite, bien sea de alguna manera, ¿no? Nos esté llegando y nos esté calando como que de alguna forma. Obviamente está la generalidad de la luna llena, que si aterrizamos esto a la carta natal de cada uno de ustedes, pues ahí vamos a ver mucho más al detalle lo que esto está contando. Pero de por sí es este el matiz que trae, ¿no? El punto calculador. Eh, Está bien intenso, ¿no? Está intensa esta lunación, está potente, está como dándole también una idea a la fragmentación, a cómo se fragmenta algo en nuestra vida y cómo lo vamos a armar también. Ventajas, que es una luna llena supremamente futurista, ¿sí? Para los que me están preguntando, Javier, pero bueno, de todo lo que estás diciendo,
yo lo encuentro muy movido y eso es lo que quiero traducir, que es una luna llena, combustionada, movida, incómoda, que nos pone en aprietos. Claro, las lunas llenas no todas son iguales. Tampoco podemos salir a decir con semejante luna llena, con semejantes aspectos, que pues esto va a ser una lloviznita. No, pero al mismo tiempo vamos más allá. Tratemos de desarrollar y obliguemos y llevemos a nuestra psique a un desarrollo psicológico que nos permita comprender el para qué. El para qué podría el universo ofrecernos semejante luna llena, ¿no? ¿Cuál sería también el motivo de lo que estamos migrando? La información que actualmente nosotros tenemos en el planeta requiere ser restaurada, requiere ser fragmentada. La información que ya hay requiere ser modificada, caduca. Veía hace poco, por ejemplo, aquí en las noticias de Colombia, que dos expresidentes o, bueno, dos personajes públicos que toda la vida se han odiado, ahora estaban haciendo alianzas. Entonces es como lo esto, o sea, lo que nunca, las imprevisibilidades, lo que nunca nos hubiéramos imaginado, es que ese es el tema. La palabra clave de fondo de esta luna llena es la imaginación y lo que nunca me imaginé versus la genialidad de lo que puede sacar o salir de mí. ¿Mm? Claro que el mundo ahora nos está obligando a ir a una velocidad muchísimo más rápida, ya ni siquiera es opcional ir a mi velocidad, es casi que debo entrar a la velocidad que el mundo está mostrando, es casi que debo ingresar a la velocidad de la vida. Es como si ya entendiéramos que una cosa es mi velocidad y otra cosa es la velocidad que tiene el mundo o que ofrecen las cosas, la rapidez con la que las cosas ocurren de un día para otro, políticamente, económicamente, familiar, etcétera. Cómo se derrumba un lugar y te armas en otro sitio, ¿no? Eh, Todo esto es lo que va contando esta luna. Como ustedes saben, o si no lo sabían, las lunas llenas tienen un principio de actividad donde se accionan y tienen también un principio donde a lo largo se va mostrando y tiene una capacidad de impacto de 6 meses. Entonces, estos próximos 6 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, por allá hasta enero, más o menos febrero, cuando el Sol se ubique en el lado contrario, es decir, en Acuario, y empiecen a cumplir años las personas de signo Acuario, pues vamos a ver un poquito el recado, vamos a ver un poquito de qué más fue lo que movilizó a nivel de nuestra vida, ¿no? A nivel de nuestra psique. Hola, buen día desde Uruguay. La realidad superando la ficción. Esta me encanta. Esta luna llena es muy lo que acaba de decir Arte. La realidad superando la ficción. Lo que veíamos en películas o lo que nosotros nos imaginábamos y demás, que de hecho es una luna llena que tiene mucho que ver con los avistamientos, con estas experiencias donde aparecen manifestaciones, en este caso, de otros personajes, ¿no? Donde aparecen también otro tipo de vibraciones o de existencias. ¿Cuánto tiempo sin agarrar un directo? Dice por acá Carol. Bueno, parece que mira, bienvenida. Bienvenida por acá al directo. Bien, matices de esta luna. Cuando nací en la luna, en Acuario, hubo terribles desastres naturales aquí en Cundinamarca. Mira, parece que hay un recuerdo ahí que la llevó. Parece que hay un recuerdo que la llevó. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Sí, aquí no hay de otra que moverlo. Movimiento de placas tectónicas. Wow, Kelly. Vea, no lo dije yo, lo dijo Kelly. Movimiento de placas tectónicas. Si le tocó unirse al enemigo, una cosa así. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? ¿Cómo se llama qué? Aquí una geminiana, Javier. Buenos días. Carol dice, hola a todos, hola querido Javier. Nunca en directo, pero siempre atento de ti. Qué bueno. Disfrutar más la vida y buscar espacios de paz para atreverse. Esto me gusta que dice Nani, pero aquí hay un tema, Nani. Buscar temas de paz, ¿no? Para atravesar la intensidad del cambio. El cambio está siendo intenso, pero si nosotros vemos realmente desde dónde podemos transitar esta luna llena, fíjense que aquí la fortaleza no está en la estructura física, sino la fortaleza está en la manera de pensar,
Entonces, por alguna razón, la vida también está sacudiendo mucho las partes neuronales, las partes de pensamiento. Y la única forma en la que nosotros podemos tener el sistema nervioso en una posición que no sea de supervivencia es a través de la contemplación, de la autoobservación, y eso tiene nombre propio y se llama meditación. Yo creo que ahora más que nunca, no solamente por la luna llena, sino por todo lo que va ofreciendo, se requiere mucha atención de meditar, se requiere mucho silencio, que es lo contrario a la actividad cerebral y a la actividad compulsiva del sistema nervioso a la velocidad que lo llevamos. Porque a la final del día no es opcional, estás mirando una cosa, estás viendo la otra, todo va rápido, tienes que pasarlo, tienes que hacerlo, vente para aquí y esto y los hijos y de acá y pareciera que la vida va, que tú dices, wow, la vida me lleva en una rueda, ¿no? La única manera en la que podemos hacer una descarga eléctrica, la única forma en la que podemos tener esa quietud, pues es quizás a través de la contemplación y a través del silencio. Dar espacio a nuestro sistema nervioso para que se conecte con la palabra silencio. Y esto exige que se desarrollen técnicas de meditación. Si bien es cierto que durante toda la vida fue necesario meditar y durante siempre era necesario estar en esa meditación, pues también es cierto que ahora es como la salida, ¿no? Si hay tanta bulla afuera, si hay tanto ruido y hay tanta velocidad, la única manera de poder buscar un punto de equilibrio es ir al otro sitio que es el silencio, que es la tranquilidad, que es la contemplación de la vida en lo más sutil que es la respiración. Aquí la meditación cobra mayor importancia. ¿Mm? Dice por acá, la luna llena tiene esencia de eclipse también, porque ya estamos en la temporada. La transformación va sí o sí. Claro, es una luna llena, totalmente de acuerdo, es una luna llena que además está rompiendo y es como la que está abriendo, quizás es la encargada de generar ese punto explosivo y de empezar a abrir la energía, energéticamente diciendo esto, para el impacto del 12 de agosto. Sí podemos decir que los eclipses son un impacto, de hecho, impactan el planeta, impactan la manera visual en la que nosotros nos vemos, y esta es como la luna llena que le corresponde en Acuario hacerle antesala y darle la bienvenida a lo que va a ser los eclipses, los dos eclipses de agosto. Entonces se vuelve potente, se vuelve como más cargada, se vuelve interesante, ¿no? Desde esa óptica, se vuelve bien marcada. Bueno, vamos a empezar en este caso. Vamos a empezar a tener un mensaje breve. Voy a tratar, es algo que me cuesta, pero debo reconocer que es algo que me cuesta ser breve, pero vamos a mirar por aquí. Voy a adelantar el mandala para colocarlo en Aries. ¿Dónde está Aries? Vamos a adelantarlo para colocar a Aries y vamos a empezar a mirar los ejes. Sobre todo me interesa que nos quedemos con los ejes en los que va a impactar la luna, ¿no? Es signo a signo. ¿Eres Virgo o qué? No, yo no soy Virgo. Soy No, pero me adelanté mucho. Esto ya es 27, 28. Vamos a mirarlo. Vamos a colocarlo al día 29. Soy Capricornio. A ver, permítame en un segundo. Estoy acomodando el mandala para que nos quede Aries en el grado cero de la carta. Y vamos a empezar con, aquí sí está bien. Día 28, un día antes, la luna se ubica. Esta sí nos sirve. Hola Javier. Juno también está con Plutón. ¿Eso afecta? Bueno, la ventaja es que como Juno es uno de los asteroides, posiblemente que tiene que ver con salud, entonces los temas de Juno también pueden llegar a ser muy marcados. A ver,
Saludos, Javier, desde Madrid, España. Un abrazo. Dicen por acá en YouTube, juraba que eras Acuario. No, no soy Acuario. Lo único que tengo en Acuario es a Júpiter, de hecho. Sí tengo a Júpiter en Acuario. El único planeta que tengo en Acuario es Júpiter. Tengo a Júpiter en Acuario en la casa 9. Ahí está. Júpiter en Acuario en la casa 9. De pronto por eso es que se siente mucho el Acuario, porque soy Júpiter Acuario en la casa 9. Desde México, dicen por acá, despertando y viéndote. Bueno, mi niña, recomiendo que lo veas desde el inicio. Voy a colocar para que esto se entienda, luna llena en Acuario. Luna llena en Acuario y vamos a trabajarla, en este caso, para el signo de Aries. ¿Cómo trabaja y cuáles son las áreas que va a trabajar, que se va a ver involucrada, los ejes de las casas en la luna llena para Aries? Bueno, Aries va a recibir el impacto de la luna llena en Acuario en su casa 11. Aquí podemos ver. ¿A qué invita? ¿A qué transforma? Supremamente visionaria, supremamente del mundo, supremamente abierta y expansiva a las nuevas formas de poder vivir. Es como si esta luna llena en Acuario le dijera a Aries, reinvéntate, rediséñate y mira, observa, porque el mundo se está derrumbando. Una luna llena con Plutón en la casa 11 le dice a Aries, si el mundo se derrumba, ¿cómo lo vas a armar? ¿Qué es lo nuevo que vas a crear? ¿Cómo vas a desarrollar ese futuro o esa visión futurista acerca de tu vida, acerca de tu realidad? Lo que más va a estar movido, por ejemplo, para Aries, pueden llegar a ser los planes que a futuro quiera desarrollar. No porque sea malo, sino que Plutón en esta lunación, que justo ahí van a ocurrir los eclipses, el futuro es lo más movido que tiene Aries ahorita y puede llegar a percibirse, pueda que Aries lo vea también como mucha incertidumbre acerca del futuro, casa 11, Acuario, Plutón, como que el mundo me está cambiando o la idea de mundo que yo traía se me está derrumbando y la vida me exige que me invente, que me arme, que me recoja de lo esparramado o de lo esparramada que estoy, que me aprenda a armar nuevamente, pero ¿y dónde están las piezas? Es como al mismo tiempo empezar a buscar las piezas de mi nueva vida. Es muy futurista, es muy IA, es como muy adelantada también y es muy posible que la gran mayoría de ascendentes en Aries, lunas o soles en Aries, esta próxima luna llena del miércoles de hoy en 8 días, 29 de julio, hasta ahora les está diciendo, mira, se está derrumbando todo al frente tuyo, ¿sí? Luna conjunción Plutón. Luna tiene que ver con las necesidades, o sea, obligatoriamente una luna llena nos conecta con lo que necesito. Necesito zapatos, necesito pagar la renta, necesito comer, necesito vivir. Pero es la puesta en la escena donde se activa la casa 11. Y la casa 11 va a estar suprema, hiper, megamente movida, porque ahí van a ocurrir los eclipses también para Aries. Entonces es apenas la antesala donde esta luna llena en Acuario le dice a Aries, mira, prepárate y ármate de la nueva idea o del nuevo mundo que tú vas a crear. Para esto se requiere lo que está al otro lado de la luna llena, que es en este caso Sol conjunción Júpiter en Leo en la casa 5. Usa la creatividad, usa tu fuerza, Aries, usa tu energía, usa toda, mejor dicho, es momento Aries donde usted la saque toda, mi hermano. Si usted es de ascendente en Aries, luna Aries, está en un momento donde la vida le está diciendo, comas el mundo como se lo quiera comer, pero hágalo desde su esencia, aprenda a brillar y a sacar las armas más escondidas que usted tiene por allá con Plutón. Plutón es muy destructivo cuando hay una luna llena, porque además esta combinación de la luna y Plutón no es de las más cómodas, ¿sí? No es un aspecto cómodo. Esto exige supervivencia, esto exige que también Aries esté haciendo cosas
por necesito sobrevivir, o sea, necesito comer, necesito cubrirme, necesito solucionar esto en mi vida. Entonces, como Aries es un signo que también le da muy duro la cabeza, un punto a trabajar de Aries es la cabeza, y ahora en la cabeza pues tiene tanta exigencia de Saturno allí. Hay que aprovechar esa energía mental, Aries, porque tienes a Urano. Decíamos que Urano es el dispositor de la luna llena. ¿Por qué? Porque si la luna llena se está dando en Acuario, el planeta regente de Acuario, en este caso es Urano, y de la vieja data es Saturno. Obligatoriamente nos lleva a mirar a lo que está pasando en la casa uno, pero al mismo tiempo las posibilidades que tiene Aries para utilizar el ingenio. Invéntese una cosa, Aries. Si usted es de signo Aries, invéntese algo. Algo, invéntese algo. Y cuando digo invéntese algo, no quiero decir que tenga que salir a romperse la cabeza con algo que no exista, no. Invéntese algo nuevo en su vida. Invéntese algo nuevo. Llega ese punto en la luna llena que incomoda tanto, donde le va a decir a Aries, me tengo que reinventar, o sea, tengo que inventarme algo, me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a hacer lo otro. Yo nunca he hecho esto, pero venga, hagámoslo con creatividad, porque ahí está el sextil hacia el Sol y el trígono está desde la casa 3 y cuando Urano trabaja desde Géminis para Aries en la casa 3 con la exigencia de Saturno en una luna llena en la casa 11 que es el futuro, pues invéntese algo. Invéntate algo para que esta época de luna llena, acuario y de eclipses próximos, ustedes puedan utilizar su ingenio y les quede incluso hasta de experiencia. Uy, yo me acuerdo por allá en el 2026 que me sacaron del trabajo, que me pasó, no, eso me pasó de todo. Y me inventé esto, me puse a hacer esto, me puse a hacer lo otro, con creatividad. Es que este es el tema con la luna llena en acuario, que no avisa, no avisa, sino que cuando llega ya automáticamente la vamos a ver ahí. La palabra clave para Aries, invéntese algo. Invéntese algo, Aries, que esto le va a ayudar mucho. Y si usted siente de pronto que es de signo Aries, ascendente o sol, y usted se siente como muy quieto, como muy quieta, y usted dice tan raro, pero mi vida está muy tranquila, pues no se confíe, porque confianza mató a seguridad. Las aguas de Aries, el signo Aries de ascendente solo luna, la vida le está moviendo cosas importantes. Aprovechen Urano para hacerlo ahí. ¿Cómo van sintiéndose los Aries? Yo creo que algunos, esto es tan intenso para Aries que me atrevería a decir que algunas personas de signo Aries ya están percibiendo esto, que algunas personas de signo Aries ya están como trabajando esta energía. Esto no es nuevo, digamos que esto no es como tan así. Ahora vamos a llevarlo para luna llena en Acuario para el signo de Tauro. ¿En qué áreas le corresponde para Tauro? Bueno, a Tauro le corresponde en la casa 10. Una luna llena en la casa 10 para Tauro. Le pide desarmar, le pide desarmar. Cuando la luna y Plutón, cuando hay una luna llena en Acuario en la casa 10, le dice a Tauro, ¿y qué tal si lo armamos diferente? El mundo profesional, el mundo de la vocación está en la mira. Entonces, Tauro, es el momento con esta luna llena de Acuario, próximo miércoles, que analices tu profesión, analices la vocación y sobre todo también es un punto importante de autoridad. Es como si esta luna llena le dijera a Tauro, tienes que ser tú. Tú tienes el que habla, tú tienes que ser el que dice, tú tienes que ser. Ser, la luna en conjunción a Plutón en la casa 10 en Acuario le dice a Tauro, está en ti, la energía la tienes tú, el poder lo tienes tú. No delegues a otras personas algo que te pertenece o algo que tiene mejor impacto contigo. El tema con esta luna llena para Acuario, para Tauro, luna llena en Acuario para Tauro, es que tiene un punto complejo con Quirón, porque Quirón está en un lugar estratégico que forma un aspecto cuadrante de tanta incomodidad hacia la luna. Entonces, fíjense que este tema de Quirón hacia la luna llena forma una T cuadrada y es como si Tauro dijera, pero estoy haciendo tanto y yo no veo los resultados. Hay que reinventarse, Tauro. Si tú ves, Tauro, que estás haciendo un proyecto laboral, dale poco tiempo. Esto de 6 meses, 8 meses, un año es demasiado. Es too much. Es como si la luna en Acuario le dijera, mira la rapidez. El mundo cambió, el mundo va rápido, el mundo se moviliza diferente. ¿Cómo lo estás haciendo tú a la vieja guardia? ¿Cuál es tu velocidad? Fíjense que esto de tener a la luna llena en cuadratura
a Quirón para Tauro es como si le exigiera a Tauro que se moviera más. Ustedes saben que uno de los grandes desafíos para el signo de Tauro es moverse. A Tauro no le gusta moverse. Tauro es un signo fijo. Y el signo fijo de Tauro con Quirón ahí, peor, porque es como, ay, ¿cómo me voy a mover si me duele? Me duele la cadera, me duele aquí. El asteroide de los dolores está en Tauro y está formando una cuadratura, aspectos tensos a la misma luna llena que está exigiéndole en la columna vertebral, que es el eje principal, casa 4 y casa 10, movilización, actualización, dinamismo. Entonces, esta luna llena es demasiado eléctrica, ¿sí? Es como ese corrientazo en la columna vertebral que te estira, que te deja como, ¿cómo hacerlo? Sobre todo me impacta mucho que esto Tauro lo va a estar viviendo en la casa 10, que es el mundo laboral, el mundo empresarial. Entonces no le des mucho tiempo, Tauro, no le dé mucha gabela. Si usted ve que eso que está haciendo no le funcionó, quítelo y vuélvalo a hacer, haga otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, Tauro es un signo que si lleva mucho tiempo remando en un proyecto y tú ya viste que no, ya es terquedad. Como que le muevo una vez, no se dio, 2 veces, no se dio, pero ya 3 veces ya es terquedad, ya es la vida diciéndote qué parte de que por ahí no es, no has entendido. Entonces aquí es donde Tauro necesita claramente apoyarse con esta luna llena de decir, ¿y qué tal si derrumbamos Plutón conjunción luna llena en Acuario y lo hago diferente? A lo mejor me tardo más, a lo mejor debo moverme más, pero esa es la forma estratégica, ¿no? Recordando siempre que para Tauro, pues el planeta protagonista de la luna llena, que es en este caso Acuario, por ende Urano, está en la casa 2. O sea que muy posiblemente el bolsillo también se vea involucrado en esta luna llena, como que también Tauro esté mirando relación de calidad, tiempo, dinero, inversión, recursos. Tiene que mover los recursos y tiene que moverse diferente, mi estimado Tauro. Hay Tauros por acá. Muévanse de una manera distinta. ¿Cómo darme cuenta de qué me debo mover? Lo que usted vea que no esté funcionando. Lo que usted vea, amigo Tauro, que no esté funcionando, amiga Tauro, y que usted ya le hizo y nada, ya no le haga más porque eso ya murió. Plutón está diciendo no es por ahí. No trates de revivir el muerto porque por ahí no es. Sobre todo en el mundo laboral, ¿no? Sobre todo en el tema financiero. Ahí está mundo laboral y mundo de finanzas. Creo que ahí es la parte más importante en lo que ustedes pueden vivir. Porque tener una luna llena en cuadratura con Quirón, vamos para Géminis. Ay, Géminis. Luna llena en Acuario próximo miércoles 29 de julio para Géminis corresponde en la casa 9. Dios. Ascendentes, soles, luna Géminis. Tienes tanto Géminis y a la vez es como si tuvieras nada. Yo lo traduzco así. Géminis tiene tanto, pero a la vez es como si sintiera que no tiene nada. Esta luna llena de hoy en 8 días, sí, suspiro porque además lo siento. En la casa 9 es el sentido de mi vida. Se está rompiendo el mundo. La luna en conjunción a Plutón rompe las estructuras, rompe la casa 9. Se están abriendo otros. Haz espacio, Géminis. Si tú eres de signo Géminis, ascendente o luna, haga espacio estos días, vacíese. Deje de pensar tanto, Géminis. Deje de quererlo solucionar todo. Deja de querer interpretar y sacarle las conclusiones porque es que esta luna llena y ese Plutón ahí en la casa 9 es como si Géminis sintiera que tiene que hacerlo, sintiera que tiene que tener la respuesta acerca de su vida, de su filosofía. Es como si Géminis sintiera que debe hacerlo sí o sí. Y esta luna llena está rompiendo esquemas, está rompiendo estructuras, está rompiendo creencias para abrir espacio y para filtrar la nueva energía mental que está llegando. Claro, si tenemos una luna llena en Acuario y sabemos que el planeta que rige Acuario es Urano, y Urano está en ustedes los Géminis, claro, forma un aspecto tan fluido y tan impactante, pero al mismo tiempo tan confuso, porque Plutón no es claro. Cuando Plutón está con una luna llena no es claro, no deja ver, es como
los escombros. Cuando un gran building, cuando una gran construcción se derrumba, hay mucho polvo en el aire y todo ese polvo no deja ver con claridad qué fue lo que pasó y qué queda y qué voy a construir. Entonces haz espacio, Géminis, para que ese polvo baje. Y cuando baje ese polvo, tú puedas decir, ah, ya entendí, es más por este lado, es más por acá. Yo creo que Géminis es el signo que debe estar más abierto a, a que la vida le escarbe hasta el ponqué de la primera comunión. Este es un aspecto muy bonito, es una luna llena muy, muy formadora, pero también es una luna llena que reta mucho a Géminis y lo pone muchísimo más activo, muchísimo más eléctrico de lo normal. Y esto puede dar una velocidad muy bonita para desarrollar temas en sus vidas, o en este caso también puede ser el gran derrumbe de ideas, el gran derrumbe de dogmas. Yo creo que aquí en vez de estudiar es fluir, 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 Géminis, fluir con lo que ya tienes, porque si le metes más información a la cabeza, si le metes más Urano, si le metes más de lo que hay, es como no ver, terminar enloqueciendo también. Es una energía muy bonita, por ejemplo, para que Géminis proponga unas ideas distintas y para que tenga la certeza de que todo lo que se esté derrumbando en cuanto a creencias y filosofías es el mejor momento de crear y generar unas nuevas. Claro, retador para un signo que es tan de aire. La ventaja que yo veo es que ya Mercurio para el momento de la luna llena, Mercurio ya está totalmente directo en la casa 2. Entonces va a dar esa certeza y Géminis va a poder aterrizar y darle buen uso a los recursos que ya tiene. El hecho de que Mercurio se ponga directo beneficia enormemente a la luna llena en Acuario. Pues creo que por ese lado sí vamos a encontrar ese respiro, ¿no? ¿Hay Géminis de pronto por aquí en TikTok? ¿Hay Géminis? ¿Ascendentes en Géminis en TikTok? ¿O de pronto en YouTube que puedan haberlos por ahí? Deja dejen que se caiga lo que se tenga que caer. Sí, porque esto ya no lo sostiene esto ya no lo sostiene y creo que es el signo que más experiencias impredecibles va a tener, Géminis. Esta luna llena en Acuario en la casa 9 es al signo que más le va a estar abriendo movimientos novedosos, más impredecible. Vamos para Cáncer. La luna llena para Cáncer se va a dar en la casa 8. Es que está intenso esta luna llena. A ver, 8. Cáncer. El valor del otro, el valor mío, cuánto valgo, valores, la mega, hiper transformación y metamorfosis a la 1000%. Esto tan depurado que puede tener. Una luna llena en Acuario acompañada de Plutón y Plutón en tu casa 8, pues de por sí que ya lleva un buen rato Plutón en la casa 8 para Cáncer, es la invitación a la muerte misma de una cantidad de temas mentales, sobre todo porque esta luna llena tiene mucho el contenido del cielo, de la forma de pensar, de lo uraniano. Entonces, Cáncer es un signo que esta luna llena te va a servir mucho para tomar grandes decisiones acerca de lo que tienes a la mano, ¿sí? De los recursos que tiene Cáncer, con lo que cuenta Cáncer. Creo que es el signo más estratega y es el signo más tocado con la mente. Cáncer, esta luna llena en Acuario le va a servir para desarrollar todas sus habilidades numéricas, todas sus habilidades de recurso que tengo, cómo compro, lo vendo, vendo esto y compro acá, lo arreglo y lo vendo más caro, muevo de esta manera, hago esto, dejo de hacer esto. Es como toda la masa. Además, que claro, planeta regente de la Luna es Urano, que está en este caso en la casa 12, mostrándole una cantidad de temas importantes acerca de lo inevitable, como que alumbrando un poquitico más allá las ideas novedosas. Y otro planeta regente de esta lunación es Mercurio, que evidentemente está directo en su signo luego de 2 meses. Mercurio lleva en Cáncer junio y julio. Entonces, el más estratega del zodiaco y el que más acertado va a estar utilizando y sabiendo utilizar los recursos que tiene y también siendo consciente de lo que no tiene,
porque una luna en Acuario en conjunción con Plutón en la casa 8 le deja ver a Cáncer efectivamente qué tengo y qué no tengo, qué puedo y qué no puedo, hasta dónde me puedo estirar y hasta dónde no. Es la casa de la estrategia. A veces vemos la casa 8 sí como la muerte y la transformación, pero no podemos dejar de lado que las estrategias financieras se dan en la casa 8, en la casa de la bolsa de valores, en la casa de los dineros que no son nuestros, es la casa de las herencias, es la casa 8 tiene mucha matemática. Y esto está muy mental y está muy relacionado también con la exageración del Sol, conjunción Júpiter en la casa 2, que de una u otra forma revela también los recursos que pueda tener Cáncer para invertir o para mover. Y una de dos, en esos movimientos que hago, o se me va la luna, se me va la luna con Plutón en la casa 8 y pierdo, o con el Sol y Júpiter en Leo casa 2 gano. Entonces es una luna que invita a ser muy estratega y a desarrollar mucho el mundo financiero y el toque-toque de lo que ustedes puedan hacer a través del recurso, bien sea tangible, casa, carro, dinero, banca, mirar mucho esto y vale la pena arriesgar. Lo que está diciendo esta luna llena con Plutón en trígono hacia Urano y en sextil el mismo hacia el Sol es que vale la pena arriesgar si se requiere, si de pronto ustedes ven que es necesario hacerlo o no. Está como muy financiera esta luna llena para Cáncer. Además que es súper importante, el planeta regente de Cáncer es la luna. Entonces ustedes más que nadie están recibiendo la conjunción de Plutón, la oposición de Júpiter, el trígono de Urano, ustedes están recibiendo el sextil de Neptuno, o sea, toda la energía en este momento la recibe la Luna y ustedes tienen a Mercurio en Cáncer, entonces está muy financiera, está muy estratega, está muy de ser consciente cómo pago mis deudas, cómo pago mis obligaciones. Mírenlo por ahí que les va a servir muchísimo. Ahora, si tienen algún modelo de negocio, si tienen, están haciendo algo, están emprendiendo algo, pues esto les va a venir muy bien, siempre y cuando ustedes se muevan con mucha estrategia, ¿no? Yo creo que la palabra clave de Cáncer es esa, la estrategia. ¿Hay cáncer por acá de pronto? ¿En el público tenemos cáncer? Los estrategas de Cáncer, las estrategias de Cáncer. Aquí en TikTok dicen yo, maestro, soy de signo Cáncer. Muy bien. Vamos a mirar la luna llena para Leo. Que no se nos vaya a ir Leo, los Leo que están por aquí. Mientras hablamos de la luna llena para Leo, ¿dónde están los Leo? Ascendentes, soles y luna. Bueno, Leo, presta atención, Leo. En este caso, tenemos una luna llena que se da en la casa 7. En la casa 7, Leo. Tal parece que las conversaciones con el otro, con el que tienes al frente, pues van a estar plutónicas, volcánicas. Leo, es momento de hacer amigos, es momento de llevártela bien con el otro. Una luna llena en Acuario en la casa 7 pueda Leo, que ahora como estás tan exagerado con Júpiter ahí y tan grande, pueda Leo que resultes diciéndole al otro sus cuantas verdades. Una luna en Acuario hace que Leo hable más de la cuenta. Mide tus palabras, Leo. Escucha primero. Sé consciente, Leo, de todo el poder que tienes en este momento, la conjunción con Júpiter. Júpiter está en Leo, ustedes empiezan a cumplir años. De hoy en 8 días el Sol tiene conjunción con Júpiter en luna llena. Sé muy cuidadoso con el socio, sé muy cuidadoso con el de al frente, sé muy cuidadoso con tu pareja, si tienes pareja, Leo, porque altas tendencias a que usted bote todo ¡pa! Y explote. ¿Sí? Altas tendencias a que ese Leo y ese Júpiter los empodere tanto que usted bote todo pa' donde sabemos. Y es la época de aprender, es la época de hacer amigos. Esa luna llena en Acuario le está diciendo a Leo, no, espérate, no vayas tan rápido. Relájate, claro, es una energía muy explosiva, por eso vale la pena que 8 días antes, dice por ahí el dicho, soldado advertido no muere en guerra. Si tú eres de signo Leo, sé consciente que la energía va a estar supremamente vibrante en ustedes. Ustedes son los protagonistas de la luna llena. El sol está en ustedes. Solo que es una luna llena con mucha responsabilidad porque viene cargada de yo y viene cargada de exageración y de ego. Está bien, pues así está el mandala, no lo podemos borrar, no podemos quitar a Júpiter de ahí. Por algo debes crecer también, pero es una luna que los invita también a ser amigos, a hacer ese contraste.
Muy posiblemente relaciones o muy posiblemente temas jurídicos, casa 7 o muy posiblemente temas con despachos o temas también de leyes estén muy en entredicho, ¿no? Temas de documentos, que la casa 7 no solamente encierra parejas, sino también situaciones legales. Pueda que esto también esté explotando mucho. Eh, Miren estos 8 días que les queda para que ustedes vayan como estando más alertas con esta energía, ¿no? Más alertas con esta energía de pronto de querer hacerlo todo, ¿no? Desde el yo, tanta energía que explota. Es una buena época, como digo, para hablar, para Leo, para estar más en relación con los demás y de pronto no sentirlo tan explosivo, para vivirlo más desde un punto armónico, en este caso. Virgos. Hay Virgo en el zodiaco, vamos a mirar para Virgo. A Virgo le corresponde la luna llena en la casa 6. En su casa, en su trono, en su lugar, la casa 6 es de los Virgo. Cambia la rutina, cambia la forma de vivir. Esta luna llena llega a abrir otras oportunidades distintas de hacer las cosas y evidentemente a partir de el día 1 de agosto, más los eclipses que van a ocurrir en la 6 y en la 12, le está mostrando a Virgo que se mueve de lugar, cambia de sitio, las cosas van a estar supremamente cambiantes en su mundo laboral. Es muy normal que esta luna abra oportunidades para que lleguen otras personas, para que se conecten con otros grupos. Virgo se le va a mover el piso en el terreno que mejor se mueven. Y Virgo es un signo que se mueve muy bien en su ambiente laboral. Pero fíjense que esta luna llena tiene como propósito llegar a cambiar todo lo que hay en su mundo laboral. Entonces, si eres ascendente en Virgo, Sol Virgo o Luna Virgo, prepárense porque a partir del 1 de agosto, esta luna llena de Acuario llega a romper. Sí, estos 8 días, las rutinas, es lo primero que llega a movilizarlo, a cambiar de un lugar para otro. Difícilmente que Virgo se quede en el mismo lugar de trabajo en el que está, difícilmente que con esta luna llena en Acuario, más los eclipses que se van a dar allí, más el nodo norte entrando en ustedes, difícilmente que la vida los mantenga quieticos y ahí guardaditos, calienticos como están. Tal parece que hay un plan mucho más ambicioso y eso incluye movilización, desplazamientos, lugares, cambios de países, incluso de ciudades. Mm, Creo que es el signo que más va a estar moviéndose como hormiga, pues finalmente ustedes son la representación del trabajo cotidiano, lo rige la ardilla, también el trabajo constante, y creo que esta luna les está pidiendo justamente cambiar eso, transformar esos hábitos en lo que lo viene haciendo con lo rutinario. Mucha explosividad también en el tema de quererlo hacer diferente, ¿no? También esto puede llegar a golpear mucho. Dice por acá, sí, ahora estoy en España. A mí me cae en la casa 6, aunque soy ascendente en Leo. Soy docente, soy Virgo de Sol y Luna. Dicen por acá en Instagram. Eh, Dicen por allí. Entonces, ahí está, Piscis ascendente en Capricornio, mira. Esto es para Virgo, su luna llena. Vamos a mirar Libra. Vamos a mirar a Libra, cómo está esta luna llena para Libra. En este caso, vamos a tomarlo como referencia y vamos a colocar a Libra justo en el punto del ascendente y vamos a examinar. Libra te corresponde la luna llena del próximo miércoles en la casa 5. ¿A qué invita esta luna llena, Libra? Invita a los temas de relación, temas de pareja, temas de amoríos. La casa 5 es la casa del disfrute. En la casa 5 nos relajamos. Una luna llena pide cambio también de nuevas amistades, está pidiendo cambios para hacer una creatividad y sobre todo, Libra, sé como muy consciente que esta luna llena, por fin hay un signo donde lo favorece enormemente y esta luna llena favorece muchísimo uno de los pocos signos que se va a ver demasiado favorecido, llamémoslo de esta manera, con mucha fluidez, como que mientras el resto de signos del zodiaco estamos pataleando con la luna llena en Acuario, Libra está disfrutando.
Las lunas llenas en la casa 5, cuando caen en la casa 5, se relacionan mucho con el disfrute de la vida. Además, esta conjunción con Plutón les permite a Libra como gozar de plenitud y es una luna llena que dice, aprenda a vivir de las mieles y a recibir las cosas inesperadas que la vida trae para ustedes. Es como muy bello, es como muy fluido, este aspecto lunar, este aspecto de la luna llena en Acuario para Libra, y además que Venus está próxima a ingresar a su signo, con todos los matices que ustedes tienen de Urano, con todo lo que ofrece, pues también es un gran momento de utilizar tanta sutileza y tanto arte, y sería muy bueno que ustedes se animaran, Libra, a hacer algo diferente, a hacer algo distinto y aprovechar como toda esa energía tan bella que tienen de pensamiento, de emociones, y hacer algo diferente que les guste sobre todo. El gusto y el placer es lo que va a activar la luna llena en Acuario para Libra. Esto es bello. Pues no podemos decir lo mismo para todos los signos del zodiaco, pero para los Libra, ascendentes, soles o lunas, ahí está. No, esto es de lo más bonito. Estos aspectos, por ejemplo, esto para Libra, para quedarme un poquito dándole contexto, es casi siempre cuando las cosas ocurren y, ay, yo no me esperaba esto. Una luna llena en Acuario, en conjunción con Plutón, en trígono con Urano en Géminis desde la 9 para Libra. ¡Wow! Mira esto que me está pasando, no lo esperaba. No me imaginaba, se me dio. Muy bello, muy, muy, muy fluido. Creo que es el signo de los 12 signos al que mejor le cae esta luna llena en Acuario, en casa 5, disfrute y demás, es a Libra. Entonces, si eres de signo Libra, ascendente en Libra, luna Libra, pues qué bueno. Si tengo Stellium en Libra, dice por acá Mónica en TikTok. Si tienes Stellium en Libra, también súper placentero porque va a activar todos los planetas que tengas ahí en Libra. Es una muy, muy buena posición. Muy bien acomodado. Qué bello. Yo me acuerdo que hace un año para Libra no se decían muchas cosas tan agradables. O hace 2 años, cuando eran los eclipses en Aries y Libra, era muy, muy fuerte, fue muy fuerte. Fueron épocas muy difíciles para Libra. Ahora, qué bonito poderle decir a Libra, brille, y esto es además como muy de merecimiento, muy de Plutón. Es que de acuerdo a cómo se ubique el mandala, en la casa que se dé la luna, de acuerdo al elemento del signo, de acuerdo a cómo se dé el patrocinador de la luna, de acuerdo a cómo se ubique todo, pues obviamente va a ser mucho más benéfico para unos signos que para otros. Y pues claro, no es pan para todo el mundo, pues muy bueno para ellos. Placentero, qué bello. Esas noticias, maestro, me encantan. Pues ya era hora, mi niña, porque yo creo que hace un año o 2 años los Libra me querían colgar. Javier, ¿cuándo va a decir algo lindo para Libra? Pero no es tanto que yo quiera decirlo, sino es lo que está, ¿no? Es lo que aparezca. Javier, ¿cuándo dirás algo bello de Libra? Vea, ya, un año después ya les llegó. Un añito después ya les correspondió. Entonces, ahí está el eje principal. Bueno, veamos cómo va a estar esto. La luna llena en Acuario para Escorpio. La luna llena te corresponde, Escorpio. Dios mío, es que por ascendente y por luna. La luna llena le corresponde a Acuario, a Escorpio en la casa 4. ¡Ay! Escorpio, ¿cómo te explico? ¿Están sentados? ¿Están sentados? ¿Están cómodos? Si van manejando, Escorpio, hágase a un lado, frene, mejor pare. Si me está viendo y de pronto usted está manejando, si hay algún Escorpio sol ascendente esté cocinando, por favor, un momentico, coloque el celular a un lado, dejen de cocinar. Si está de pronto cortando algo, no hay si ahí se me corte. Póngase en un lugar seguro, póngase cómodo. Yo soy Luna Escorpio, entonces también me estoy aquí sentando y me estoy acomodando. También los invito a ustedes a que se acomoden. Sí, agárrense, exacto, agárrense. Si van manejando, baje la velocidad, oríllese, yo le doy tiempo, no se preocupe, tengo tiempo, oríllese, póngase a salvo, póngase en un lugar seguro, está bien, y cuando ya estemos listos, entonces hablamos de la luna llena en Acuario. Hablamos cuando ya estén listos. Esto hay que tomarlo así. Yo tengo la luna en Escorpio, por ende esta información me aplica.
y tengo Stellium, yo tengo muchos planetas en Escorpio. Y bueno, ¿de qué viene esta luna llena para Escorpio? Es el signo que la tiene más heavy, porque es la transformación de la transformación, del cambio. Hay que decirlo, o sea, no podemos caramelo para todo el mundo. Esto no se trata de azúcar para todo el mundo. Hay que aprender a recibir las noticias que el universo nos tiene y verlo con buena cara y verlo con buena convicción y siempre con buena voluntad. Obviamente sin perder la esperanza y sin sí, tampoco ser mezquinos. Evidentemente el universo que quiere, pues obviamente que quiere de nosotros que avancemos, ¿no? La función del destino es esta, siempre estar mejores. Y obviamente en nuestro plan divino lo único que hay escrito es el avance y el nivel de conciencia y demás. Aquí estoy anestesiando. Estoy anestesiándolo, o sea, estoy colocando anestesia. Estoy colocando anestesia. Entonces, siempre hay que ver los cambios y las transformaciones con buena voluntad, de buena manera, ¿sí? Siempre hay que verlo con esa energía, siempre, Escorpio, ascendentes y lunas. Es uno de los aspectos más difíciles que se pueden vivir en el 2026. No es una luna, no es un tema fácil. La casa 4 es la seguridad. Esta parte donde se da la luna llena para Escorpio es el piso, es lo concreto, es mi estabilidad. Uno de los planetas regentes de Escorpio es justamente Plutón. Plutón está allí transformando y cambiando el piso de muchos escorpios ascendentes y lunas. Y cuando digo cambiando el piso me refiero a la estructura de lo que nosotros creemos que puede llegar a ser fijo y resulta que Plutón dice, ahí no es, por ese lado no es. Una luna llena en este eje casa 4, que es el fondo y es donde mueren cosas, es donde terminan cosas, y un sol desde arriba con Júpiter en la corona es al mismo tiempo mostrando los nuevos nacimientos de lo que se puede llegar a ser, pero no ahora. Es como si estuviéramos entre los escombros removiendo y empezando a retirar todo el sedimento para volver a construir algo nuevo, como cuando los arquitectos compran una casa muy vieja, la destruyen, la barren, la muelen, la quitan y luego empiezan a tomar las medidas para construir una gran fortaleza. Quirón definitivamente es muy amenazante ante la luna en esta posición porque nos pone a vivir experiencias también del ayer y a resolver situaciones que están pendientes, guardadas dentro de nosotros, que todavía se les debe dar muerte. El hecho de que la luna, que haya una luna llena al lado de su planeta regente Plutón, en la parte de la estabilidad, pues esto invita a la fragmentación de muchas estructuras de sus vidas en muchas áreas generales. Por eso es un área muy crítica y es un área muy sensible. A ninguno nos gusta que nos toquen la seguridad. A ninguno nos gusta que nos toquen lo que ya hemos construido. A ninguno nos gusta entregar la casa que ya hemos laborado, que ya hemos hecho. A ninguno nos gusta perder. La estructura egoica no está diseñada para eso. Estamos totalmente condicionados y diseñados para tener, agarrar, apretar, mío, posesivo, yo, existencia, manifestación. Y Plutón, con esta luna llena en Acuario, nos invita a que hay otras maneras de hacerlo y a que hay otras formas en las que nos podemos volver a construir de una manera más fuerte, de una manera más resiliente y sobre todo de una manera también más espiritual, de mucha purga y de mucha limpieza. ¿Cómo poder transitar ascendentes, soles o lunas en Escorpio, o si tú tienes muchos planetas en Escorpio, cómo poder transitar este tema de la luna llena con mucha conciencia y vibración alta, siempre teniendo el pensamiento de que todo lo que se está derrumbando alrededor de tu vida, relaciones, pareja, trabajo, economía, cualquier cosa que se esté derrumbando, Escorpio, a tu lado, chismes, problemas, cosas, etcétera, todo eso de todo eso vas a salir resiliente y es completamente necesario para el proceso de aprendizaje espiritual. Agarrémonos de ahí. Es la mejor manera de vivir, es la mejor manera en la que un escorpio puede vivir toda esta gran transformación que se tiene ahí. Claro, no es una luna llena en acuario fácil para escorpio, pero tampoco es imposible, tampoco es algo que no se pueda vivir, tampoco es el fin del mundo, pero sí es el fin de unas versiones y sí es el fin y la muerte ahí abajo de temas que ya no van, de empleos que ya no están, de personas que ya se deben ir. Entonces también es el punto de hacerlo desde ahí. Sí, soy Escorpio con ascendente en Libra, va equilibrado. Bueno, pues hay unas por otras. Soy Escorpio, gracias maestro por tu mensaje.
Eso sí. Escorpio del zodiaco, mira. ¿Mm? Miremos a Sagitario. ¿Les parece? A ver cómo le pinta Sagitario esto. Cambiemos de signo, cambiemos de panorama. Sagitario. La luna llena en Acuario le corresponde a ustedes los Sagitario ascendentes, soles y luna en la casa 3. Es otra cosa, muy distinta a la de Escorpio, es otra cosa. Ya esto está trabajando más en los temas mentales, en los temas de proyectos. Tal parece, con Plutón allí y la Luna recibiendo el impacto de Júpiter y el Sol desde la casa 9, que algunos proyectos que se hicieron a futuro no son por ahí. Es que esta Luna llena en Acuario tiene el tinte plutónico. No podemos ignorar a Plutón. Eso es lo que pasa. No es que la Luna llena en Acuario sea destructiva, no. Es que la Luna llena en Acuario que se va a dar está a 2 grados de Plutón. Entonces, obligatoriamente tiene un tinte de destrucción, tiene un tinte de vuélvalo a hacer, tiene un tinte de vuélvalo a armar. La tesis, cuando tú pasas la tesis en una universidad, pues, te entregas, nos esmeramos por hacer un gran trabajo y cuando lo entregas te dan como respuesta, vuélvalo a hacer, presente otra idea, presente otra cosa y tú quedas como, pero ¿cómo? O sea, susténtelo de otra manera. Y susténtelo de otra manera para ti significa prácticamente volver a hacer casi que todo el trabajo. Eso es lo que pasa con las lunas llenas cuando están tan cerca al planeta Plutón y Plutón está tan tocado por Júpiter. No, no es que las lunas llenas en Acuario sean malas o sean destructivas, no. Es que en esta oportunidad tiene esos dos ápices, tiene estos dos temas de Júpiter y de Plutón, que fue todo lo que hablamos al inicio del live, la exageración, lo difícil, lo complejo. Por eso es que estoy en llevándolo hacia allá. Entonces, una luna llena en Acuario en la casa 3 a Plutón le dice a Sagitario, ¿y por qué no entregas esa tesis diferente? ¿Por qué no lo haces distinto? Y tú dices, ¿pero en qué me equivoqué? No, no se equivocó, pero hágalo diferente. Tal parece que la vida del universo le va a decir a Sagitario, por ahí no es, esos pensamientos que tenías o esa tesis o ese proyecto o ese trabajo, por ahí no es viable, vuélvelo a hacer, vuélvelo a entregar, vuélvelo a marcar y rediséñalo, ¿sí? Ah, y por acá alguien dice, Sol en Escorpio con Luna en Acuario. Exacto, entonces más con más, súmale por dónde va. Este es el tema, ¿no? Este es el punto focal de Sagitario. Pensamientos distintos, volverlo a hacer, replantearse mucho su vida. Es una luna llena en Acuario que le dice, ¿en serio, Sagitario, tú crees que es por ahí? Vale la pena que Sagitario reflexione en su casa 3 y se dé cuenta si verdaderamente a eso que le ha venido entregando alma, corazón y vida, ¿verdaderamente es por ahí? ¿Tú crees que por ahí vas a poder aterrizar? Tal parece, ¿no? Tal parece que la vida con esta luna llena en Acuario en casa 3 le está diciendo que hay que reevaluar cosas, porque si no, no va a ser viable, no va a ser posible. Entonces es importante que ustedes tengan que esta luna llena se opone a su planeta, porque el planeta regente de Sagitario es Júpiter, justamente la oposición que está haciendo frente a esa luna llena. Sí es hacerlo, pero de otra manera. Uy, eso está muy marcado para Sagitario. Además que de todos los signos del zodiaco, la luna llena que se va a dar a 6 grados en el eje de Leo y Acuario, ustedes tienen su planeta regente Júpiter a 6 grados en conjunción al Sol. O sea que está súper marcado que es hacerlo de una manera distinta, es buscar la otra forma y muy posiblemente esto tenga que ver con movilizaciones con Quirón en Tauro y tenga que ver con otras decisiones un poco más afines, sobre todo si algo se relaciona con el extranjero. Y además la energía de Sagitario es muy del extranjero, donde está Júpiter diciendo hacerlo diferente, ¿no? Creo que por ese lado vale la pena analizarlo, si de pronto ustedes son de este signo. Vamos ahora para Capricornio, vamos a analizar desde el mandala cómo se da y dónde va a estar influenciando la luna llena de Acuario del próximo miércoles. Recuerden que todavía hay tiempo.
La luna va llena va a ser de hoy en 8 días, próximo miércoles. Entonces, la idea es que estos mensajes que estuvimos hablando, ustedes tengan tiempo como de irlo alquimizando durante esta semana. El hecho de que se forme una luna llena el día 29 de julio para Capricornio le corresponde en el área 2. Entonces, el área 2 tiene que ver mucho con la fragmentación de los recursos. Aquí la ventaja es que la luna dice, date cuenta que necesitamos. Es una gran oportunidad para que Capricornio desarrolle la habilidad, quizás podemos llamarle a esto, lo sigiloso, Urano, en la casa 6, las estrategias para poder darse cuenta qué está perdiendo, por dónde está perdiendo y dónde podría tener una mejor rentabilidad. Si eres de signo Capricornio, ascendente o luna en Capricornio, la luna llena te está diciendo, mira tu bolsillo, mira tus recursos, mira qué tienes, mira con qué cuentas en general, tu conocimiento, tu carrera, tu estudio, tu dinero, tu familia, todos los recursos, con qué cuentas en este momento y cómo administrar de una manera distinta para que a futuro no ocurran pérdidas. Porque hay que aclararlo que este caso del Sol y de Júpiter, en este caso Sol y Júpiter en Leo, están hablando de que algo se pierde. Siempre que hay una luna llena en oposición a Plutón, donde está la parte del Sol, también es algo que vamos a perder. No necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser perder tranquilidad, puede ser perder lazos familiares, puede ser perder cosas que ya no necesitas. Entonces, lo que se lleva a la casa 8 o las exageraciones de la casa 8, lo que se pierde por ahí, pues también esa luna llena está diciendo hay otras maneras de poderlo vivir, hay otras maneras de poderlo analizar. Es época de que Capricornio mire lo que tiene a la mano, sus recursos y cómo va a empoderarse a través de lo que sí tiene, sin quedarse con la victimización de lo que está perdiendo. Digamos que esta luna llena viene a evidenciar, a dejar en evidencia qué estás perdiendo, Capricornio, y qué estás ganando en la vida en general, dinero, familia, salud, todo, como que Urano también en la casa 6 ayuda a que ustedes sean muy conscientes de esos eslabones, la 2 y la 8. La 2 y la 8 son un eje de estabilidad financiero, emocional, de recursos. Entonces ahí la vida está pidiendo que se hagan transformaciones, porque tal parece que de esa manera pues no es viable sostenerlo. Ustedes si son de este signo, analicen ustedes mismos qué área de la vida ustedes sienten que está perdiendo y dónde usted siente que está ganando algo en la vida y dónde siente que está perdiendo para que haga ese equilibrio. O muy posiblemente, como esto está tan evidente en las casas 2 y 8 que tienen que ver con los factores financieros, a lo mejor ustedes también ya tengan claro hacia dónde se está moviendo esto. Mucho poder personal revela también para Capricornio. Claro, es un tema de poder personal y es un tema también de, finalmente, pero fíjense, o esto que tú dices, Nani, mucho poder personal, también hay que ver y reconocer qué se tiene, ¿no? Porque parte del reconocimiento o parte del poder personal requiere de que primero se reconozca, se vea. Si yo no hago cuentas conmigo, pues entonces en este caso me va a quedar como difícil eh, saber qué más viene para mí. Bueno, vamos para los protagonistas, Acuario. Claro, si la luna llena que vamos a tener de hoy en 8 días es en Acuario, pues obviamente que ustedes, los de signo Acuario, son los grandes protagonistas de esta lunación. Acuario. Luna llena en Acuario para Acuario. ¿Dónde corresponde? En la casa 1. Esto me gusta. Esto me gusta porque además le va a permitir a Acuario una tranquilidad y le va a permitir a Acuario aterrizar los ejes del nerviosismo. Claro, la casa uno es supremamente susceptible al yo. Todos sabemos que Plutón viene haciendo una gran cantidad de movimientos justamente ahí, en la personalidad, en el performance, en cómo ustedes se muestran. Esta luna llena para Acuario, en Acuario para Acuario, es una gran oportunidad de estar más afincados con su propio cuerpo. Cuando la luna llega a la casa uno, sentimos que el cuerpo tiene sentido, sentimos el sistema nervioso, sentimos la sangre, sentimos los órganos. La luna en conjunción a Plutón en esta luna llena permiten que ustedes se recarguen de propósito. Es el signo, es el signo que está recibiendo todo.
La luna llena en Acuario en conjunción a Plutón, oposición a Júpiter, cuadratura a Quirón y trígono hacia Urano, casa 5 4, es el signo que está recibiendo toda la influencia del asteroide Quirón, de lo feo de la vida, de lo que no me gusta, de lo que ya sé que tengo que cambiar, de lo que estoy viendo al frente, de lo que quiero en mi vida, de lo que quise, de lo que estoy dejando de ser, de lo que empiezo a hacer. Acuario me encanta porque estas personas, esta luna los va a empoderar mucho, les va a dar muchas respuestas, tanto planeta transpersonal, tanto Urano, tanto Plutón, tanto por aquí, tanto tema, como que Acuario dice, ¿cuándo toco la Tierra? ¿Cuándo hay un punto? ¿Cuándo hay un eje en el que me pueda anclar? Evidentemente, si el Sol está en Leo, obligatoriamente el punto de la Tierra está en ustedes también. O sea que no solamente es una luna llena en Acuario, sino que la Tierra está a favor. Tocan piso, y eso de tocar piso, una luna llena en Acuario les permite también aterrizar toda esa adrenalina en sus vidas, como ir comprendiendo más y ser de pronto más digerible todo lo que les está pasando a nivel mental y emocional. Creo que es una gran oportunidad de reafirmarse también y de estar como más consigo mismo. Claro, a buena hora y por los aspectos y por la casa y por las oposiciones y sus planetas regentes. Acuario tiene dos planetas regentes que es Urano. Urano le está haciendo una muy buena pasada a la Luna. Saturno está trabajando mucho en la casa 3. Acuario definitivamente está construyendo los eslabones del mañana, está construyendo el edificio donde se va a mostrar en el mañana. Entonces creo que esta luna llena es supremamente benéfica para, sobre todo con fines personales, con fines de, no deja de tener su tinte con Quirón. Sí, yo sé lo que algunos de ustedes están diciendo, no deja de tener su cuadratura a Quirón, pero frente a los demás aspectos es mucho más la perspectiva en análisis favorable que lo que pueda llegar a sumar como algo que no lo sea. Interesante eso. Y vamos a Piscis. ¿Hay de pronto Acuarios por ahí? Quirón en casa 4. Sigamos con la transformación que sensibiliza para eso. Eso me gusta. Muy bien. Piscis del zodiaco. A buena hora, luna llena en Acuario para Acuario. Ya lo necesitaban para que aterrizaran tanta energía. Claro, la luna llena con la Tierra aterriza muy bien. Bueno, Piscis, primero que todo, Piscis, gracias por 2 horas de estar acá. Y esta luna llena les corresponde a los Piscis en la casa 12. Ay, por fin, qué felicidad, qué alegría. Qué alegría tener una luna llena en la casa de ustedes. La casa 12 se ilumina, literal, luna llena en Acuario. La luna llena se llena de esa energía solar, ilumina la casa 12, que es la casa de Piscis, y Piscis dice, bueno, con el permiso de ustedes, pero yo ya hice muchas cosas, entonces me hago a un lado. Eh, esto es bello, esto ya es otro tema. Fíjense cómo para de hoy en 8 días, cuando se dé la luna llena en Acuario, el nodo norte ya está en el grado 29 de Acuario. Entonces Piscis queda libre. Piscis queda libre. Esta luna llena los conecta con mucha energía espiritual. Es el signo que va a estar más canalizado, Piscis. Si de pronto tienes una persona Piscis, Sol, ascendente, Luna, valdría la pena escuchar a algún Piscis a ver qué tiene para decir. A veces no crean, en medio de su neptuniano y en medio de su casa 12 y en medio de sus voladas, a veces le pegan al perro. A veces en unas de esas líneas le pegan y a veces hacen cosas y dicen cosas interesantes. Valdría la pena escuchar a un Piscis, ¿por qué no decirlo? Ahora que tienen tanta energía lunar plutónica en su casa 12, en un trígono con Urano, pues qué peligro, ¿no? Quirón ahí metido en la casa 3 también que se les manifieste muchos miedos y muchas inseguridades del pasado, porque cuando Quirón está en la casa 3 en cuadratura hacia una lunación, obviamente que también pone a los Piscis muy susceptibles a recuerdos, Quirón en 3 en Tauro, de temas que todavía no se han resuelto 100% y esto hace que la psique como que cimbronee esas sombras. Pero en realidad es una luna llena que al estar en conjunción con Plutón, pueden los Piscis estar votando
información porque es muy Urano, es muy Plutón, muy eléctrico, y en una de esas pueden estar recibiendo y diciéndose a ustedes mismos unas grandes verdades que les pueda iluminar el inconsciente y a través de esa iluminación del inconsciente ustedes puedan realizar y cambiar hábitos con Júpiter y con Leo en la casa 6, que es la otra parte de la luna llena. Creo que es un signo que pues se está preparando para los eclipses de agosto, donde ustedes los van a tener mucho en el eje de la casa 12, en todo lo que tenga que ver con la transformación psicológica, en sus formas de pensar y obviamente en la espiritualidad. Esta palabra que les gusta tanto y que es de tanto miel para los Piscis, ¿no? Que para ellos es tan importante también el colectivo. Ahí está, sí, ahí está. Entonces creo que una luna llena en la casa 12 acompañada de Plutón puede llegar a ser muy reveladora a través de los miedos que ustedes tenían guardados, porque también seamos honestos, en la casa 12 logramos meter atrás todo aquello que es doloroso y todo aquello que es difícil a veces de digerir en el mundo real, como que prefiero dejarlo en el inconsciente. Y si la luna llena se va a iluminar junto con Plutón, pues muy posiblemente grandes miedos y grandes sombras del ayer vayan a estar representando la vida de los Piscis. Ahí es donde ustedes necesitan utilizar mucho a Saturno, que está en Aries, que es en este caso un punto de referencia, y a su planeta Neptuno para que se llenen de esa fe y de ese optimismo y esos monstruos o esas sombras y esos traumas y esas ansiedades y esos vicios de los que a veces es prisionero Piscis muy en silencio, pues no los devore, porque una luna llena también puede ser un gran activador de las sombras de la psique. Entonces creo que ahí es, yo lo veo muy positivo, sobre todo para los Piscis que se han venido trabajando y para los Piscis que se han venido mostrando mucho a través de la espiritualidad. Creo que ahí van a encontrar un gran insight. De lo contrario, un gran dolor de cabeza. Entonces está en tus manos, Piscis, si esto se vuelve de mucho miedo, de mucho terror y de mucho espanto, Plutón aterrando la luna, ¡ah! Y todo esto está aquí, yo no había visto esto y tal cosa, y como que se ilumina mi casa 12 y digo, Dios, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo estas grandes verdades? O por el contrario, ustedes aprovechan toda esta alquimia para darle vida a todas esas heridas del pasado. Miedo a la pérdida, claro, casa 12. Miedo a la pérdida o a perderse. Bueno, me encanta. Los invito a que se unan a la membresía, los invito a que se unan a los talleres, los invito a que se unan a las clases de astrología, los invito a que se unan a la comunidad donde nos reunimos los lunes para meditar, los miércoles como esta noche nos reunimos también para hablar de la psicología del tarot. Entonces, toda esta información la encuentran ustedes en la membresía. En los links ustedes encuentran el link para meterse a la membresía. Esto está en TikTok, en Instagram, en Facebook. Obviamente agradecerles por estas 2 horas de programa. Me lo he gozado, ha sido bellísimo. Gracias a todas las personas que me acompañaron aquí en YouTube durante estas horas de la mañana. Es una luna llena que vamos a estar celebrando el próximo miércoles 29 de julio. Muy fulminante, no es fácil, es muy eléctrica, involucra a Júpiter en Leo, involucra a Plutón en Acuario. Prácticamente la luna llena se da en los grados 6 de Leo, 6 de Acuario, donde está Júpiter y donde está Plutón, siendo muy explosivo. Les recomiendo a los que acabaron de llegar que se miren el video completo, el live completo que queda grabado en mi canal de YouTube. Para los que me están preguntando, yo aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo holístico, astrólogo, psicólogo Javier Aragón, en el canal de YouTube. Entonces ustedes pueden ir y se pueden suscribir al canal. Todos los live y todo el material que yo hago queda colgado en el canal de YouTube. Ahí se pueden suscribir sin ningún costo, no hay costo para suscribirse, es gratuito, ustedes se suscriben en el canal de YouTube y ahí ustedes pueden ver el video completo. Muy seguramente esté realizando algunos cortes para que ustedes tengan el material separado para Aries, Tauro, Géminis, como es usual, y compartiéndolo en las distintas redes sociales también para que ustedes lo puedan compartir y lo puedan en este caso disfrutar de otra manera. Gracias, feliz miércoles. Tenemos 8 días todavía de preparación porque en este caso es la próxima semana. Detalles, yo creo que a lo mejor se me escaparon muchos detalles. Traté de sintetizar lo que más pude, traté de hacerlo lo más corto que pude, pero es una luna llena en Acuario que no es fácil. A veces quisiera tener más tiempo para poder hablar de todos los matices que se ven ahí, pero yo creo que así está pasable.
Un abrazo para todos, bienvenidos también a la suscripción. Nos vemos esta noche en la clase de psicología de tarot, miércoles en la noche, para que no se la pierdan y los que todavía no se han suscrito, pues también puedan cordialmente invitados. Abrazos, gracias por su mensaje. Cuídense mucho, gracias.